Hola, yo soy Chema Tovar y esto es Todo pasa y todo queda. Un martes más compartiendo con ustedes historias de vida maravillosas que han cambiado abruptamente por la migración. Este es un programa que va de migraciones y migrantes y hoy yo estoy con Roberto Rodríguez Mijares, que además, bueno, tuve la dicha de trabajar en el mismo edificio y conocernos en Venezuela. Roberto es periodista y fotógrafo, además un fotógrafo de grandes ligas que ha tomado fotografías de gente muy, muy importante. Y bueno, y ahora el Roberto está viviendo en México y hoy viene a compartir con nosotros todo pasa y todo queda, ¿no? La pregunta que siempre hago es, ¿por qué decidiste emigrar? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste que irte, ¿no? ¿Y por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué lo hiciste? Muchas gracias, Chema. Un gran saludo para ti. Muchísimas gracias además por esta invitación para compartir estas historias que creo que son importantes. Todos conocemos quizás la macrohistoria, esa historia nacional que, bueno, en el caso de Venezuela bastante complicada es, pero esas historias individuales, esas narrativas personales, pues no dejan de ser súper interesantes, súper nutritivas y pues bueno, a veces más complicadas incluso que esa nacional, ¿no? Y bueno, poco se habla quizás de esas porque la gravedad y la contundencia de esa historia nacional, de esa historia grande con H mayúscula, pues se lleva todo el tiempo y toda la atención. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, en el momento que yo me mudé acá a México hace ya casi 5 años, yo estaba profesionalmente en un muy buen lugar, finalmente, y a pesar de la crisis. Y hablo de profesionalmente porque pues estaba a cargo de la dirección de una revista con muchísima tradición en Venezuela, tomando decisiones editoriales, digamos en el lugar donde siempre quise estar. Pero eso tenía la desventaja de que económicamente pues no era el mejor momento para estar allí, ¿no? Entonces se dio la oportunidad, además por razones sentimentales, de venirme a México y pues dije, pues México es, vamos a dar este salto de fe y ver cómo van las cosas, teniendo además confianza pues en la tradición editorial mexicana, en el tamaño de este mercado y pues teniendo muy claro además algo que, que es que cuando se emigra, pues hay que estar dispuesto a sacrificar estatus por calidad de vida, o por lo menos así lo he visto yo siempre. Sí, sí, toca, estatus por calidad de vida. Hoy justamente estaba conversando con alguien y hablábamos de eso, ¿no? Él me preguntaba, casualmente, un amigo mexicano lo acabo, que vive en Panamá y que estaba acá por casualidad y nos encontramos por casualidad. Oye, y entonces me decía, bueno, pero ¿por qué tú te viniste? Y decía, bueno, pues yo estaba también en un muy buen momento profesional en Sachi Sachi, como director general creativo, pero mi sueldo se diluía que no me alcanzaba a veces ni para comprar una lata de atún. O sea, y además te robaban, ¿no? En la esquina. Pero ¿cómo ha sido, cómo ha cambiado tu vida en estos últimos 5 años? ¿Sientes que el cambio ha sido, no solamente cambio profesional, hablemos también de lo emocional? ¿Qué ha pasado contigo? Mira, ha cambiado mucho porque definitivamente no hay un manual para el migrante. Toda esta experiencia migratoria para los venezolanos es muy reciente, siempre fuimos receptores y creo que muy buenos receptores, modestia aparte, porque creo que está en nuestra naturaleza abrir las puertas de la casa y cuando hablo de la casa hablo tanto del país como de la vivienda personal a quien sea. Creo que eso es parte de nuestro ADN como venezolanos. Pero vivir ahora la contraparte, pues sin duda lo pone a uno en perspectiva de muchísimas cosas. Eh, Hay un tema, es una revisión constante, ¿no? De todo. En mi caso creo que ha sido de todo, de capacidades profesionales, de capacidades emocionales. Siento que emigrar lo pone a uno como el límite constantemente en cuanto a inteligencia emocional, cómo voy a digerir estos cambios, cómo voy a digerir este entorno. Eh, y pues es un aprendizaje constante, El definitivamente. ego, el ego, que por más que tú trates de ser muy maduro y decir, bueno, tengo que doblegar mi ego, como decía la mamá de una amiga mía, hay que hacer supositorios de ego y de orgullo, ¿no? Y tú los haces, pero constantemente te planteas eso, ¿no? De qué hago con todo lo que yo tenía y que he perdido y cómo ahora me toca empezar de cero. ¿A ti te ha tocado empezar de cero también? ¿Qué trabajos has hecho en México? Mira, a mí el tema, que además es una de las cosas que me parece más interesante de mi proceso migratorio, es que
se vio aderezado con un contexto muy particular que fue la pandemia, ¿no? Mm, Y de hecho, pues las elecciones, primero, yo llegué a pocos meses de que fueran las elecciones presidenciales en México y por supuesto, Latinoamérica al fin, hay elecciones, todo se paraliza porque pues no se sabe qué va a pasar. Eh, y pues me fue muy complicado el tema laboral acá. Y uno está claro en que, por supuesto, no va a replicarse la fórmula de no va a llegar a dirigir de buenas a primeras una revista como lo hacía en Venezuela. Pero pues yo llegué a postularme a cosas como call centers o trabajar en tiendas, entonces se cae en el otro extremo de que está sobrecalificado. Y es como, sí, pero necesito el trabajo. Entonces, además también entender la idiosincrasia en términos de recursos humanos es complicado. Es que te sí, digo, es una revisión constante. Entonces te dicen, no, pero es que este currículum tiene demasiado texto. Pero entonces otra persona, igual local, te dice, no, pero es que tu currículum es demasiado gráfico. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Qué hago? ¿Cómo se entra en este mercado que no conozco porque creemos o asumimos que al ser parte de Latinoamérica nos parecemos y la verdad es que a veces las diferencias parece que son más que las semejanzas? Entonces, es realmente complicado el entender dónde te estás moviendo, ¿no? Y sobre todo cuando además, si en cualquier momento puede ser complicado, cuando entran en juego estos elementos o estas variables como la pandemia, es como, bueno, ahora sí, de hecho yo llegué a trabajar en un medio, estaba escribiendo en un medio y gracias a la pandemia me quedé sin trabajo. Entonces fue como complicado este asunto. ¿y qué estuviste haciendo después de la pandemia? Después de la pandemia, bueno, por fortuna, digo yo por fortuna, pero el ser fotógrafo y tener esta dualidad, bueno, yo siempre he dicho que la fotografía, si bien es una profesión, también está como, es un oficio, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve algunos trabajos freelance como copywriter, como fotógrafo, pero bueno, también está este tema de que cuando migras, no migras, en el caso del fotógrafo, con todo tu equipo, con todo lo que tú quisieras, lo haces como con material y con equipo mínimo indispensable. Entonces tampoco puedes ofrecer todo el servicio que quisieras o la calidad a la que estás acostumbrada a ofrecer porque no dispones de todo. Tienes que meter tu vida en una maleta No. de 23 kilos y con eso arrancar. Oye, tú sabes que así empieza el primer programa de esta serie de Careta, se llama Mi vida en 23 kilos, ¿no? Y he estado escribiendo constantemente sobre eso. Pero me habías comentado ayer cuando te llamé que estuviste trabajando también con inmigrantes, de gente de distintas partes del mundo que pedían la nacionalidad israelí, algo así me habías comentado. Sí, la vida da muchas vueltas y Perdón. eso ha sido como parte de ese aprendizaje, de esa revisión que te decía hace poco, ¿no? Uno a veces hace cosas y no se imagina bien por necesidad, bien por gusto, bien por cualquier motivación, pero uno no sabe ni sospecha remotamente cómo esas cosas van a volver a jugar en la vida. Y esto lo digo porque estuve trabajando en un bufete de abogados que se encarga de obtener la nacionalidad española y portuguesa por origen sefardí para las personas que requieran el servicio. Y pues allí yo entré para generar contenidos de redes sociales. Algo quizás un poco elemental, pero trabajo es trabajo y pues siempre es bienvenido y el Claro. trabajo dignifica. Y bueno, además yo siempre creo que el tema es tener la oportunidad. Y una vez que tenés la oportunidad, tú puedes demostrar lo que eres capaz de hacer. Y si en la empresa hay posibilidades de que crezcas y lo que haces lo haces bien, pues crecerás. Entonces, pero la oportunidad, es ese que te abran la puerta para por lo menos decir buenos días. Y bueno, lo que te comentaba de estas vueltas que da la vida es que en esta empresa se hacen eventos digitales donde se explica el servicio, donde los solicitantes pueden hablar directamente con los abogados y con los genealogistas, hacer preguntas, porque es un tema complejo, porque tiene una parte legal, pero también tiene una parte histórica o genealógica, ¿no? Entonces, Claro. hay muchas variables que entran en juego, entonces no es una cosa, no es soplar y hacer botella. Pero bueno, durante los primeros meses hubo algunos cambios administrativos y yo dejé de hacer lo que estaba haciendo y pasé a ser como el encargado técnico de las reuniones de Zoom con los clientes y los especialistas. Y una reunión de diciembre hace unos años fue como complicada porque ya estaba pautada, pero la verdad no había mucho que decir, entonces estaban hablando de las diferencias entre la Navidad en España y Venezuela, y fue como, esto estaba como a la deriva. Entonces, además, estas personas que estaban como sencillamente hablando con un café de por medio,
se montaban el uno sobre el otro y bueno, y ahí se me alteró el pH y esta cosa comunicacional. Y yo que no tenía por qué entrar, yo dije, bueno, me regañarán después, pero yo entré a poner orden. Entonces, pues bueno, me tomé la libertad en ese momento de entrar y poner orden como, bueno, si vamos a preguntar esto, lo preguntamos, responde cada uno, cerramos. No sé si es un talk mío o qué, pero necesitaba como poner orden en ese momento. Y bueno, la verdad es que resultó muy favorable porque terminé siendo o convirtiéndome en el moderador de estos eventos digitales. Entonces, pues me encargaba de hacer la presentación, me encargaba pues de leer las preguntas, incluso ya estaba tan familiarizado con el tema que podía dar ciertas explicaciones yo y corroborarlas con el abogado. Y pues bueno, yo siempre bromeaba y decía que ya estaba un par de clics de ser un youtuber. Eh, pero Bueno, pero tú bueno, hiciste radio, tú hiciste claro, radio. pero a eso es a lo que voy, precisamente. Yo tuve la gran oportunidad de hacer radio con una figura muy importante en Venezuela, una locutora y presentadora de televisión, Carmen Victoria Pérez, y yo hice eso sin pensar nunca que esas clases magistrales que ella me estaba dando al verla trabajar, eventualmente iban a pagar, iban a convertirse en una herramienta fundamental para mí para trabajar. Entonces, por eso te Bueno, que digo, además yo te agradezco porque gracias a ti, en ese programa, yo tuve una sección de literatura en la que yo hablaba de libros. Ahora lo acabo de recordar, que iba al programa, ella me invitaba a hablar de literatura y yo llevaba mis libros y explicaba cosas de literatura con Carmen Victoria. Que eso fue gracias a ti, te y recuerdo era muy bien. maravilloso verla trabajar, porque además no es que te explicaba, era sencillamente verla en ejercicio. Entonces, pues bueno, además, gracias a esto también, como te digo, es una constante revisión y un constante aprendizaje. Yo estaba en contacto con clientes de toda Latinoamérica y España. Entonces, fue como, ok, no puedo hablar venezolano, tengo que hacerme entender, tengo que bajar un poco el nivel de las cosas, las expresiones locales, Los tengo que decibeles bajar la del tono de velocidad, voz. entonces tengo que usar palabras más neutrales que se puedan entender o que no tengan un significado inconveniente en cualquier otro país. Entonces, pues bueno, ya ahorita vengo a hablar con venezolanos, así que ya el filtro se me pasó, Claro, pero si uno quiero se le puedo va hablar quitando, uno se bastante le neutro. quita. A mí me ha pasado algo que yo siento que tengo mi acento bastante igual a cuando llegué, pero mucha gente me pregunta si soy chileno o si soy de dónde, no saben de dónde soy, ¿no? Y es que uno busca, sin darte cuenta vas neutralizando. Aunque Sí, yo me niego, sabemos de gente, yo conozco gente, a lo mejor tú también, que tiene 3 días en España y te dice, hostia, tío. Y, y, y se va aprendiendo como esa identidad, ¿no? Del lenguaje. mira, yo creo que cuando uno a veces puede ser muy severo con eso, pero sí creo que definitivamente es un mecanismo de defensa porque tienes que fusionarte, tienes que aprender a Claro. integrarte. Eh, Hay mucha gente, y de eso también me he dado cuenta, que cuando se fue a Venezuela se fue en muy malos términos. Entonces tienen como esa herida abierta y el ser venezolanos es algo que no está del todo resuelto. Entonces, el ser identificado como tal, el ser, no quiero decir Claro, señalado te entiendo, te entiendo. El desde otro una día, xenofobia, sino sí. el ser diferente, mucha gente no lo lleva bien. Entonces, No, no, eh, y te lo juro, a mí me ha pasado y debo confesar que en algún momento me molesta. Una vez estaba comiendo en un restaurante, que vi una chica venezolana atendiéndome, evidentemente venezolana, y entonces ella hacía un esfuerzo por sonar peruana, que a mí después de todos estos años acá todavía me cuesta el acento peruano, y ella hacía un esfuerzo muy grande y yo decía, chica, pero si tú tienes cara de que eres de Valle de la Pascua, ¿no? Y uno le ¿por hace, qué engañas? ¿Por qué engañas? ¿por qué engañas si tú eres de Valle de la Pascua? Además a ti se te nota que eres de Valle de la Pascua. Pero, pero bueno, mira, ya come chapulines. No, ahí sí los probé. Es que tengo como ciertas reservas. Entiendo que son ricos en proteínas y entiendo que, pero Pero bueno, cuando haya una necesidad de un apocalipsis zombie, pues creo que me los comeré. Pero mientras haya otras fuentes de proteína, que pueden ser desde carnes hasta lentejas, porque aquí no discriminamos y Claro. amamos a vegetarianos y veganos y carnívoros, pues bien. Pero no, yo con el picante no he cedido. Pero además es una cosa que está en mi familia. Porque además, bueno, creo que en general en Venezuela el picante no es tan común. Hay quien sí No, lo para ama, nada. pero bueno, pero se comen su picante de bachaco y le echan tabasco a lo que sea. Pero en mi casa, y esto es algo que yo siempre cuento como anécdota,
al arroz generalmente pues se adereza con, o se hace con ají dulce. Y ahí puede irse un ají picante. En mi casa salía un ají picante y ese arroz se descartaba. En serio, Entonces, tienen tan poca tolerancia al picante. Yo he aprendido, yo le he poquísima, agarrado cariño. Yo le he agarrado cariño. poquísima. Aquí no pica tanto como en México, pero tenemos, yo de hecho hablo de mi vida antes y después del ají amarillo. O sea, yo he incorporado el ají amarillo a mi dieta, que las caraotas, mis caraotas ahora llevan ají amarillo. Además que el ají dulce es impagable, cuesta un ajicito así pequeñito, Sí. que es muy, muy caro, ¿no? Pero además la gastronomía peruana para mí es fascinante. O sea, yo he dicho muchas veces, comiendo en un restaurante, Dios existe y es peruano. ¿Has incorporado la comida mexicana a tu dieta básica? Sí, por completo. Y ha sido un ejercicio muy rico porque en paralelo al descubrir la gastronomía mexicana, que es amplísima, es revisar la propia, es revisar esa memoria gustativa propia. Entonces, hay un plato muy tradicional acá en México que es el chile en nogada, que se prepara en septiembre por el Día de la Independencia. Es un Claro. chile poblano relleno con un guiso de carne y ese guiso tiene frutos secos y tiene frutas. Entonces, tiene un toque dulce. Y aunque es septiembre, a los venezolanos, a muchos nos pasa, probamos eso y se nos detona una Navidad en la cabeza y una remembranza a la yaca. Yo no lo he comido nunca, pero he visto muchas fotografías, sobre todo los amigos mexicanos, las pepitas de Granada, ¿no? Creo que de la Granada, Sí, de la sí, además Granada. lleva una salsa que es la nogada, es una salsa de nuez, una salsa cremosa y se decora con las semillas de granada. Entonces tiene esta cosa, como te digo, como multisápida que uno, de nuevo, vamos como a esta revisión personal. En Venezuela creo que no nos damos cuenta de lo mucho que combinamos dulce y salado al comer, que un La cachito es polvorosa de de, pollo, claro, pero un cachito es de masa dulce, una empanada es de masa ligeramente dulce, el golfeado lleva un pedazo de queso blanco encima. Entonces, esta cotidianidad de dulce, la gente le echa azúcar a las caraotas. Bueno, esto te lo voy a contar porque además tú la conoces, Vanessa Rolfini, que además también ya pasó por esta cámara. En diciembre, en octubre, aquí se come el turrón de Doña Pepa, que es un turrón que viene desde la época de la colonia, es una cosa deliciosa que tiene una melaza. Pues a Vanessa se le ocurrió comer turrón de Doña Pepa con queso blanco, que tiene un pedazo de queso blanco en su casa, y nos hemos echado una jartada de Claro, dulce con salado, que porque además esa cosa está allí, ¿no? claro. Cambiando un poco radical, la fe, ¿cómo estás con la fe? Ay, la fe tiembla. La fe tiembla. Bueno, yo no soy particularmente religioso, pero creo que precisamente uno pasa inevitablemente por el síndrome del impostor, ¿no? Porque sobre todo laboralmente, cuando recibes tantos rechazos, empiezas a dudar, dices, bueno, realmente es que quizás lo que logré profesionalmente lo logré porque el mercado no era tan exigente, porque la gente me conocía y le caía bien. Mm. Sí, en algún momento empiezas como a dudar de tus capacidades, pero bueno, creo que es una etapa inevitable, pero después revisas tu cuerpo de trabajo, revisas tu trayectoria y dices, no, lo que hago sí lo hago bien y lo que me he ganado profesionalmente me lo he ganado con trabajo. Entonces, pero sin embargo, y entrando en otro capítulo de la fe, sí ha integrado por completo, por ejemplo, la tradición de Día de Muertos, eh, que es un capítulo muy bonito de la fe mexicana, porque más allá bueno, por supuesto, el enorme valor histórico que tiene, porque es una tradición precolombina que pues se fusionó con o bueno, la tradición religiosa católica se fusionó con esto que ya venían dando acá, entonces es parte de ese sincretismo, pero el valor sanador que tiene y catártico es absolutamente maravilloso. De hecho, yo monto tradicionalmente mi altar de Día de Qué Muertos bonito. y por fortuna en mi familia, en mis círculos no ha habido tantos decesos. Ha habido quizás los normales, pero hemos tenido la fortuna en mi familia de no estar tan cercanos a las visitas de la pelona, ¿no? Pero en función de eso empecé a invitar amigos y le dije, mira, si quieres, todo empezó con una amiga que perdió a su papá y le dije, si quieres que lo tengamos en el altar, pues mira, sin problema, mándame la foto. Y el siguiente año se repitió y amplié la convocatoria y pues en algún momento de 15 fotos pasé a tener 150 fotos. Ah, qué bonito, qué bonito. Y eso hizo que además, por ejemplo, mi hermana vive en Alemania, mi hermana empezó a hacer el altar, amigos que viven en Venezuela lo empezaron a hacer.
Ayudó mucho que la gente viera Coco, pero sí, porque sí te lo explica de una manera como muy sencilla Claro. y muy emotiva. Bueno, a mí me ha tocado, yo de las cosas que he incorporado, por ejemplo, que no es muy peruano, pero es el Año Nuevo chino, porque aquí hay una comunidad china bastante grande y yo estoy celebrando para 4 o 5 años el Año Nuevo chino, y además recibo un regalo todos los años, una amiga manda a hacer en cerámica el animal del año, entonces ya tengo como 4 o 5 por ahí, ¿no? Y la comilona, porque lo que se hace es comer. Sí, claro, claro, claro. Bueno, este tiempo es realmente muy corto, pero yo estoy muy agradecido que tú hayas conversado conmigo. Pero para cerrar, me gustaría saber, ¿piensas regresar? Yo creo que muchas cosas tendrían que cambiar para regresar. Yo siento que por las circunstancias en las que estoy, no he terminado de echar raíces acá en México. Estoy todavía como en un limbo migratorio, ¿no? No tengo eh, ese arraigo que diga es que ahora esta es mi nueva patria, ¿no? Tampoco siento que sea como algo transitorio, esto es un trampolín para. Estoy tratando un poco también, y esa ha sido parte del aprendizaje, de comedir los planes, de ser un poco más flexible en vista de los resultados. Compara todavía, después de casi 5 años, sigues comparando. Porque a mí me pasó y hasta que no dejé de comparar, no empecé a encontrar amigos y gente. No, pero no comparar, sino que, por ejemplo, este trabajo que del bufete de abogados era una cosa home office, yo era el único representante en México de la empresa, entonces no es que había un lugar físico al que ibas y compartías, entonces lo social se ha visto un poco mermado por el tema laboral también, ¿no? Entonces, eh, Claro. ya volviendo a la normalidad de salir sin tapabocas y poder Y, salir a y, la calle, todo está cambiando. y yo que te conozco, tú tenías un evento todas las noches, o dos, o tres. Sí, pero sin embargo, eso menos mal que pasó en una época de juventud y energía, pero ya creo que también las cosas van cambiando y uno prefiere reunirse en una casa, tomarse un vino. Claro, pero cuando nosotros que no nos conocíamos, pero nos veíamos en todas partes. Hubo un momento en que estábamos, como decía DJ Tati, que éramos animales de la noche, ¿no? Y decía, él es un animal de la noche, porque uno tenía una vida social muy activa. Yo extraño mucho esa vida social, pero bueno, ya tampoco el cuerpo ayuda, ¿no? Bueno, yo siempre digo también, era una vida de champaña con sueldo de cerveza. Claro. Pero tú sabes que yo tengo un cuento buenísimo con un periodista amigo nuestro que estábamos en Zucca, en ese bar tan famoso donde nos juntábamos todos, y era el lunes, ese lunes de Bossa Nova, y fuimos a pagar, y mi amigo sacó un billete de 100 y decía, no es posible que estemos gastando 100 bolívares todas las noches. En ese momento era un dineral, pero además nosotros trabajábamos y teníamos unos sueldos que eran generosos. Yo podía viajar 2 veces al año con mi sueldo normal, ¿no? Que esa es una de las cosas también por la que al final, como redondeando un poco, ¿no? Cambiamos, dejamos ese andamio emocional y toda esa estructura y eso que teníamos por calidad de vida, porque ya llegó un momento que Zucca, aunque tuvieras el dinero para ir, no podías ir porque tenías temor a que te mataran, ¿no? Que te robaran. Pero también empiezas a cuestionarte incluso qué es la calidad de vida, porque la calidad de vida también es estar rodeado por tus afectos, la calidad de vida también es estar en un clima benévolo. Entonces, hay tantas realidades como migrantes. Entonces, Claro. calidad de vida no es solo poder caminar de noche por la calle, ir al supermercado y que todo esté surtido. Hay una calidad de vida que va más ligada a lo emocional, ¿no? También a esa memoria emotiva de cada quien. Saber que tienes a tus muertos allí, saber que tienes a tu red de apoyo, saber que pasas por la calle de tu colegio, qué sé yo. El baja que estoy aquí. Por ejemplo, sí, Baja que sí, estoy sí. aquí. Sí, yo quisiera hacerme una franela, un polo, como se dice en Perú, un baja que estoy aquí. Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar contigo y gracias a la revista Careta que nos da la oportunidad de seguir contando estas historias que pasan y quedan, ¿no? Como la canción. Un abrazo y espero que la vida nos permita juntarnos otra vez en un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ambos, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, que estés muy bien.